Como decíamos, como comentaba Paco ayer, ¿cuál es el objetivo fundamental del taller y en sí del taller en cuanto a la explicación y en sí de Plinian Core? O sea, lo que queremos hacer es publicar información a nivel de especies, ¿vale? Como ha dicho Paco, lo que se hizo en este proyecto que empezó en el 2005 es crear un esquema, crear una estructura o definir, mejor dicho, la estructura a través de la cual pues, los especialistas, los biólogos querían representar o pensaban que era la mejor forma para representar la información a nivel de taxón, a nivel de especie, ¿vale? A través de un estándar, ¿vale? Y esto es lo que pues, a posteriori o en un principio es lo que se denominó como Plinian Core. Entonces, lo que os pongo en el documento, estándar Plinian Core, ¿qué es lo que conseguimos con Plinian Core? Es compartir información a nivel de especies, ¿vale? ¿Qué tipo de información? Información que sean bien, pues, o las propiedades, o como comentaba Paco ayer, los traits relativos al taxón, ¿vale? Ya sean descripciones, información nomenclatural, historia natural, información sobre los manejos, sobre los hábitats, sobre las distribuciones, etcétera. Esto es lo que vamos a ir viendo, ¿vale? En Plinian Core, en la vista que ayer no pude abrir, que es esta de aquí. Vale, en esta vista. Un par de notas. Sí. Uno, los XSD, los esquemas, los planos de los coches son siempre jerárquicos. Estamos hablando, vamos a ver siempre jerárquicos, elementos dentro de elementos. O sea, no vamos a ver estructuras entre ellos. Ontologías, ¿no? Ontologías, no se van a ver. Y dos, Santiago está utilizando un programa de pago que permite ver esas líneas de texto con estas etiquetas que nos mostraba ayer. Esto de aquí. O sea, esto te lo traduce a la visualización efectivamente en el esquema, que es mucho más liviano, correcto. Ay, sí, es que como me he ido, a ver, porque este ratón no es muy amigo mío. ¿Ahí? Vale. Vale, bien, entonces, como comentaba Paco, obviamente, vamos a ver y os voy a explicar qué es el modelo abstracto, la estructura del modelo abstracto, es decir, la estructura que en Plinian Core, qué estructura se define, qué información tiene que tener contenida una ficha de una especie bajo el estándar de Plinian Core. Una vez que veamos ese modelo abstracto, ese modelo conceptual, ¿vale? Ese esquema en el cual vamos a ver y que nos va a definir ese conjunto de reglas, de restricciones, ¿vale? Que van a tener luego nuestras fichas, nuestros cochecitos, ¿vale? Nuestras fichas de especies. Lo que os voy a explicar también, como decía Paco, ahora son los perfiles de aplicación, ¿vale? O sea, los perfiles de aplicación es lo que se va a acercar más a mi aplicación, a las necesidades que a lo mejor mi institución, mi organización va a tener a la hora de representar una ficha de una especie. Porque el modelo abstracto, como bien decíamos antes, representa, ¿vale?, todo el conjunto global dentro de Plinian Core de toda la información que yo puedo representar de esa ficha. Y dentro de esa representación global yo puedo seleccionar, ajustándome a las reglas, a las restricciones de mi esquema, puedo decir, bueno, pues de este elemento, del hábitat, yo el hábitat a lo mejor lo quiero representar de forma estructurada, pero hay otra organización que dice, no, yo el hábitat no lo tengo estructurado, lo tengo como un bloque de texto. Entonces selecciono un bloque de texto. Y en función de eso se van a ir creando unos hijos del esquema padre del modelo abstracto, que son los perfiles de aplicaciones, que van a delimitar, ¿vale?, ese conjunto de restricciones en función de las necesidades que yo voy a tener en mi organización o en mi portal, que posteriormente me va a visualizar esas fichas de las especies, ¿vale? Bueno, ya ha dicho Paco el conjunto de instituciones que han liderado este proyecto: Costa Rica, el envío en Costa Rica, GIBIF en España, la Universidad de Granada, el Instituto Humboldt en Colombia,
la Conavio en México y bueno, Brasil, que está ahí, que entra y sale. Plinian Core, características a destacar del estándar. Aunque es algo que es importante. Es un estándar muy completo que me permite representar mucha información de la especie. A lo mejor de lo que vimos ayer en EOL o en la página de Animal Biodiversity Web, que es la que yo creo que más se acerca en cuanto a la interfaz, en cuanto a la ficha, es la que más se acerca a lo que nosotros estamos representando en una ficha de la especie. Por el contrario, en EOL o en los portales de ALA no muestran todo ese conjunto de información que se puede representar a través de Plinian Core. Por eso es muy completo, ¿vale? Por lo tanto, como es muy completo, también es complejo. Bien, luego es autocontenido y con capacidad de dar soporte a la integración de los datos en múltiples bases de datos. Puesto que comentábamos que al final la salida, ¿vale? Una de las salidas que vamos a poder tener de esos ejemplares, de esos coches, de esas fichas de especies, van a ser XML, y eso me va a dar muchas posibilidades a la hora de interconectar y de comunicar, ¿vale?, mi ficha a otros portales con diferentes niveles de granularidad, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que también lo voy a explicar y lo vamos a ver en el modelo abstracto. Diferentes niveles de granularidad quiere decir que Plinian Core nos va a permitir, que lo comentaba también antes, representar la información en diferentes niveles de detalle. Es lo que decía el ejemplo del hábitat. Yo puedo representar el hábitat si tengo, o las legislaciones, mejor dicho, que se va a ver más claro. Si yo tengo las legislaciones estructuradas, como veremos, atomizadas, yo voy a poder representar esa información con la norma, el nombre de la ley, imaginaos, una fecha y a lo mejor un texto descriptivo, ¿vale?, etcétera. Ya veremos toda la estructura de las legislaciones. Y tengo otra posibilidad de representar esa información, que sería como un bloque de texto. Yo no tengo las legislaciones estructuradas, no me quiero complicar a mi organización y vuelco esa información en un bloque de texto. Y esto va a pasar en la gran mayoría de los elementos. ¿Qué va a ocurrir? Que podemos, una de dos, o tenemos, esto es algo más técnico, tenemos ese bloque de texto indexado en mi sistema de tal forma que cuando yo haga una búsqueda en mi portal de datos busque por todos esos textos indexados, ¿vale? O lo mejor sería almacenar esa información en la estructura que nosotros quisiéramos, en una base de datos, lo que fuera, de forma estructurada, de tal manera que cuando yo buscase en mi motor de búsqueda, buscase el nombre de la legislación, lo encontrara. Quisiera buscar por normas, entonces buscaría una norma y me devolvería el sistema de búsqueda todas las fichas de especies con esa norma, ¿vale? Y esto es lo que nos va a posibilitar Plinian Core, ¿vale? Además vamos a ver que esta es una de las últimas decisiones que tomamos en México. Vamos a ver que con Plinian Core vamos a tener ambas posibilidades. Inicialmente, antes de la reunión de México, nosotros en Plinian Core solo permitíamos en la representación de los XMLs, en las fichas de especies, solo permitíamos, por ejemplo, que la legislación de una ficha fuera o estructurada o no estructurada, no ambas. Eso no se permitía en el esquema, ¿vale? Y en esta reunión de febrero dijimos, pues ¿por qué? ¿Por qué vamos a diferenciar que sea o estructurada o no estructurada? Puede ser que haya gente que tenga la información ya no estructurada y que incluso la tenga indexada, como por ejemplo pasaba el caso de Costa Rica del envío. Entonces, ¿qué se hizo? Simplemente tomar la determinación de que las fichas de las especies, de que el esquema permitiera representar, por ejemplo, legislaciones que fuesen estructuradas y también no estructuradas, ¿vale? Habiendo un compendio de ese conjunto de información para el caso de que hubiese organizaciones que ya tuviesen esa información indexada, ¿vale? O hubiese organizaciones que quisieran tener la misma información o no quisiesen gastar el tiempo para, pues yo tengo las legislaciones no estructuradas, no quiero invertir ese tiempo en coger y separarlas, que son, pues bueno, tienes que hacer, si lo tienes en PDF o en Word, tienes que hacer todo ese trabajo. Bien, eso en cuanto a los niveles de granularidad. Luego esto
lo que nos va a aportar Plinian Core también es una flexibilidad, nos aporta mucha flexibilidad, ¿vale? A la hora de representar esa información, en función de cada organización y de las necesidades de cada organización, ¿vale? Luego ya ya veréis en la tercera página, en esta página que lo explicaré más adelante, cómo es el flujo de datos, ¿vale? Y esta flexibilidad que tiene Plinian Core me va a dar la posibilidad de, entre diferentes portales, por decirlo de alguna forma, que me soportan el modelo abstracto, ¿vale? Todos van a conocer el modelo abstracto, todos los portales de diferentes organizaciones van a conocer el modelo abstracto. Esos portales de forma individual van a manejar unas fichas de especies bajo un perfil de aplicación, ¿vale? Van a bajar ese nivel, van a bajar un poco no sería bajar la restricción, van a especificar más cómo quieren que sean sus fichas de especies, ¿vale? Lo que decía antes, si quieren que las legislaciones sean estructuradas, ok. Entonces, todo este esquema, todo este flujo de datos y que todos conozcan ese modelo abstracto me va a permitir una interoperabilidad entre los diferentes portales, de tal forma que yo puedo ir a un portal y decir, yo no tengo la legislación de esta ficha de especie, pero como sé que hablas Plinian Core, quiero, pues a través de una llamada JSON, lo que sea, quiero coger tu legislación de esa ficha, de esa especie y traérmela a mi portal para visualizarlo. Yo tengo un perfil de aplicación, pero conozco mi modelo abstracto, ¿vale? Al fin y al cabo, el perfil de aplicación, el hijo del padre, ¿vale? Que maneja todas las reglas, el hijo también se sujeta a esas reglas, tiene como los genes de su padre, luego se tiene que sujetar también y como lo conoce puede representar esa información. Luego Plinian Core me da esa posibilidad, ¿vale? Ya, como decía antes, vais a ver que es muy completo, ¿vale? Hay en Plinian Core, el modelo abstracto está compuesto por 13 clases genéricas, 27 clases complejas y 22 simples. Esa estructuración es una estructuración que se hizo en la documentación, que también os voy a mostrar para que aprendáis a leer la documentación y que tenemos en GitHub. Os voy a mostrar el repositorio también, porque ya vais a ver que esto, igual para los técnicos que ya lo conozcan, pero que nos vayamos a meter también en terminología biológica y para los biólogos que no conozcáis la terminología técnica, el repositorio de GitHub que os voy a mostrar más adelante explica muy bien bueno, pues cómo se compone cada uno de los elementos que forman parte de Plinian Core, ¿vale? Que voy a hacer una pequeña introducción técnica muy breve para que sepamos leer, ¿vale? La imagen que yo os voy a ir mostrando. Como decía, 13 clases genéricas, 27 complejas y 22 simples, ¿vale? Y actualmente está siendo utilizado por las instituciones que antes mencionábamos. El Marrama, que lo está utilizando, está en previsión de utilizarlo ahora. El Ministerio de Medio Ambiente de Chile y listo. Y estas instituciones son, ¿vale? Como comentaba Paco antes, bueno, pues de un año a esta parte, lo que hemos hecho es incluir, para globalizar todavía más Plinian Core, se ha incluido en la iniciativa del TDWG, ¿vale? Que es lo que comentaba Paco antes. ¿Qué es esto del TDWG? El link, yo no sé si lo he abierto aquí, tenéis el link aquí, es www.tdwg.org. ¿Vale? Es lo que decía Paco antes, el Taxonomic Databases Working Group, ¿vale? Que es un grupo que lo que hace es una iniciativa que lo que hace es desarrollar, adoptar y promover los estándares para almacenar e intercambiar información sobre organismos, ¿vale? Y anualmente suele haber una reunión. Este año iba a ser en Kenia, al final no sé si va a ser y no me va a tocar ir. Me cachis. Bueno, y suelen en esas reuniones, que suele ser durante una semana, independientemente de las excursiones que se hagan, pues hay foros de discusión y luego hay grupos de interés, ¿vale? Inicialmente creo que Plinian Core está formado como un grupo de interés, ¿no, Paco? ¿O ya estás group? ¿Cómo funciona? Para el desarrollo de los estándares, el TDWG
se organiza en grupos de interés alrededor de un tema, por ejemplo, información de especies. Entonces, efectivamente, ese grupo lo solicitamos porque hay un procedimiento formal de creación de los grupos y fue aprobado hace 2 años, un grupo de interés en información de especies. Y sobre los grupos de interés se organizan grupos de trabajo, los task groups. Entonces, ahora estamos constituyendo un task group para el desarrollo y mantenimiento del Plinian Core. Esa es la situación actual. Entonces. Correcto. Si queréis echarle un vistazo como referencia, en el repositorio de GitHub de Plinian Core, si buscáis GitHub Plinian Core en Google, yo he hecho la búsqueda aquí y como os comentaba antes, como esto va a ser todo muy hablado y va a ser muy largo, etcétera, para que tengáis soporte, vais a encontrar 3 primeras entradas. Esta es la de Google Code que estuvimos utilizando hasta hace 2 meses porque Google Code va a desaparecer. GitHub se lo ha comido completamente lo que son repositorios de open source, entonces Google Code desaparece y lo migramos a GitHub. Esta es la Wikipedia, la definición de Plinian Core dentro de la Wikipedia. Este es la wiki que tenemos alojada en GBIF, en nuestros servidores de la versión anterior. Como decía Paco antes, hubo un cambio muy grande, un cambio conceptual muy grande, que fue en el momento en el que se tenía el Plinian Core Flat, que era esa lista de elementos no estructurados. No sé qué me lo dijo Carles, que se había topado con ese modelo abstracto, que era una lista no estructurada de elementos. Legislación no estructurado, hábitat no estructurado, distribución no estructurado, historia natural no estructurado. Y ahí se metía toda la información con todas las limitaciones que os podéis imaginar y que ya hemos comentado antes que ese modelo abstracto, que ese perfil de aplicación va a tener. Entonces esa información se residía aquí, tanto en este repositorio como en este repositorio, que más tarde o más temprano yo creo que desaparecerán. En la primera línea pone un obsoleto, un deprecated, ¿vale? Para que no haya problemas, porque ayer hablando con gente, pues se fue al de Google Code y es verdad que está en la primera línea ahí del todo y a lo mejor puede pasar desapercibido el deprecated, tal vez lo metan rojo, pero lo más seguro es que esa información la vaya a eliminar. Y cuando se pasan las imágenes, la primera que se encuentra ya es la de GitHub, ¿vale? Entonces en el repositorio de GitHub, que esto es lo que explicaré después del modelo abstracto, si os vais, aquí tenemos 2 repositorios, uno de la documentación, o sea, lo que sería la Wikipedia de todo Plinian Core, una serie de fuentes que veremos más adelante, ¿vale? Y en la documentación, en el README, he puesto un link que algunos, como no conocían GitHub, bueno, aquí también viene wiki, pero igual puede quedar aquí un poco al margen y no se ve. Si dais a documentación wiki, vais a acceder directamente a la página, ¿vale? Y simplemente os quería mostrar esto. Aquí tenéis el póster. Yo no sé si creo que si le dais se os descarga. Vamos a probarlo y si no y creo que está bastante bien. Obviamente está obsoleto porque del 2013 ahora hemos hecho bastantes avances, pero aún así os puede dar una idea bastante buena de todo lo que es Plinian Core y de todo lo que nos proporciona Plinian Core a la hora de querer representar fichas de especies, ¿vale? Vale, entonces en el modelo, cuando tuvimos la reunión de Colombia, sacamos una nueva versión de Plinian Core, que es la versión 3.2.1, ¿vale? Que es esta la que os voy a explicar ahora. Como decía Paco ayer, que ayer yo fui muy rápido también, para identificar un esquema, simplemente lo que tenéis que ver es la extensión, ¿vale? Es un punto .xsd, eso hace referencia, ¿vale? A que lo que voy a visualizar ahí es un esquema. Claro, si lo veo aquí, pues puedo decir, bueno, joder, no sé qué es. Bueno, ya tenéis la etiqueta aquí que pone esquema, ¿vale? Abajo terminará con una etiqueta también de esquema. Y bueno, pues directamente con el nombre del archivo .xsd es un esquema y ya sé que ahí lo que se están definiendo es un conjunto, es la estructura y el conjunto de restricciones de los XML, ¿vale? De esos coches que yo vaya a fabricar y que van a tener un diseño que se va a ajustar, ¿vale? Pues al diseño que he definido previamente. Se me ha vuelto a ver. ¿Vale? Hemos incluido
este elemento que es Ancillary Data, ¿vale? Es un elemento que proviene del esquema de EOL, ¿vale? Que es la plataforma Encyclopedia of Life, que es la plataforma que enseñó ayer Carmen, y este elemento de Ancillary Data es el elemento principal de EOL, ¿vale? Es el elemento principal de EOL, ellos lo llaman como info item, ¿vale? Y en su estructura, en su esquema, a la hora de representar las fichas de especies, para ellos este info item es un hábitat, un info item es una distribución, un info item es una legislación, etcétera. Tienen un vocabulario controlado, ¿vale? De diferentes info items, ¿vale? Y bajo ese vocabulario controlado, que es el que os estoy diciendo, el hábitat, la distribución, el lifeform, el feeding, es su esquema para representar las fichas de especies, ¿vale? Y cada info item lo tienen almacenado, ¿vale? Pues en su base de datos o en un XML, y eso es lo que se visualiza, ¿vale? En la interfaz a través del portal de EOL. ¿Qué es lo que nos permite esto? También, que es otra de las ventajas de Plinian Core, y que era una de las necesidades que tenían algunas de las organizaciones que estaban participando en el proyecto, y que también viene a colación con el flujo de datos, es la interoperabilidad, la interconexión. O sea, Plinian Core, gracias a que tenemos este elemento en el esquema, pues lo que vamos a hacer es reutilizar, ¿vale? Se pueden crear procesos a través de los cuales, utilizando un elemento que ya tiene Plinian Core, ¿vale? Podemos crear un proceso de mapeo, ¿vale? A través de lo que se llama de forma técnica un XSLT, ¿vale? A través del cual yo puedo transformar mi esquema de Plinian Core en un esquema de EOL, ¿vale? Que tiene esta estructura de info item, de tal forma que yo puedo pasar mis fichas de Plinian Core a fichas de EOL, ¿vale? Y publicarlas en EOL, no solo tenerlas publicadas en mi portal de datos a nivel institucional o a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿vale? Luego sería otra de las ventajas importantes que tiene Plinian Core, gracias a esa reutilización, ¿vale? Como decíamos antes, del uso de otros estándares. Bueno, esto lo que representamos con Plinian Core son conjuntos de datos. O sea, tú tienes un dataset y cada dataset, que eso es lo que veremos ahora, tiene la información de los metadatos de ese dataset, de ese conjunto de datos, y una iteración de taxon record, de fichas de especies, ¿vale? Y luego puedes tener para todo el conjunto de datos información adicional, ¿vale? Que es la estructura que hemos reutilizado de info item del elemento de EOL. Dime. Desde Plinian, la filosofía subyacente es que la unidad es el catálogo. Que cuando tú defines una especie, estás definiendo las próximas. EOL es justo todo lo contrario. O sea, la unidad de información es esta descripción para este nombre científico, esta legislación para este nombre científico, esta foto para este nombre científico. Y cuando te hace una ficha, agrega todo, venga de donde venga. A lo que comenta Paco, que es importante también, es que los elementos que tienen una flecha, ¿vale? No sé si se ve la flecha, esa flechita negra, eso quiere decir, y esto nos pasa también con otros estándares que hemos tenido problemas, son elementos que son referenciables. Es decir, que cuando tú en un esquema quieres crear un esquema que está basado en otros esquemas, solo los elementos referenciables son los que son reutilizables, ¿vale? Solo los que tienen esa flechita, esa referencia, son los que puedes coger y llamar, ¿vale? Y esto me pasa igual en el Application Profile, ¿vale? Yo en el Application Profile, en el hijo de este conjunto de reglas, ¿vale? Yo solo puedo llamar a estos elementos que son referenciables, ¿vale? Bien, y por último, lo que vamos a ver también son atributos. Son etiquetas, ¿vale? Como la entidad geográfica. Esto sería, en el XML, ¿cómo se traduciría? Yo tendría una etiqueta aquí que sería entity, que tendría un atributo que sería catálogo. Igual que antes puedo tener atributos que sean obligatorios o opcionales. Línea continua, obligatorios. Luego tendría que poner aquí
dentro de la etiqueta el catálogo con su valor y aquí el valor de la entidad geográfica. Y aquí se cerraría la etiqueta. Eso sería un poco la definición de un atributo, un vocabulario controlado, sí. Sería España, por ejemplo. Bueno, pues una vez tenemos esas consideraciones técnicas que nos van a ayudar a poder seguir de forma correcta la definición del modelo abstracto, en este caso del modelo abstracto, del modelo conceptual, de la estructura que Plinian Core nos va a permitir definir para nuestra ficha de la especie, pues ya vamos a entrar en materia. Voy a... como decía antes, si voy deprisa, por favor, pararme, ¿vale? Entonces, para cada juego de datos, ¿vale? Para cada catálogo tengo la metainformación que voy a tener que tener el identificador de mi dataset, pues un identificador interno de mi base de datos, ¿vale? El datestamp, que es la fecha de creación o modificación, ¿vale? De ese juego de datos. Luego, una cita, ¿vale? Que es un elemento opcional, con un atributo que es un identificador, que va a ser una URI o un DOI. Esto ya lo veíamos ayer con Paco, ¿vale? Luego voy a tener este dataset, es un elemento que hemos reutilizado de ML, ¿vale? Del Ecological Metadata Language. ¿Por qué? Porque ellos no se especializan es un estándar de metadatos y nos aportaba mucha información, ¿vale? A nuestro elemento de metadatos del dataset. Entonces, para no volver a definirnos, lo que hicimos es llamar a ese estándar, ¿vale? A ese elemento para definir el qué, para definir este conjunto de elementos. Por cada dataset voy a tener, y esto además, y lo voy a relacionar con lo que luego veremos, es, que a lo mejor estoy metiendo un poco de ruido, es con el IPT, ¿vale? El IPT es la herramienta de publicación que se utiliza en la red de GBIF para publicar estos juegos de datos en el portal internacional, ¿vale? Para publicar, o sea, la jugada al final, ¿cuál sería? Yo tendría mi portal que visualiza mis catálogos, mis fichas, el contenido de mis fichas de especies, ¿vale? Ese catálogo puede tener diferentes salidas, pues por ejemplo puede ser un XML, ¿vale? Que pueda pues navegar por la red y visualizarse en otro portal, o puede tener otra salida en el caso del IPT, que me imagino muchos no conoceréis, pero que ya os digo que luego veremos, puede tener otra salida que sería un Darwin Core Archive, ¿vale? Que ya veremos la estructura. Y a través de este Darwin Core Archive que contiene, por ejemplo, este tipo de información de los metadatos, pues esta información la vamos a contener, ¿vale? En ese formato de salida, ¿vale? Bueno, ya sé. Entonces, mis metadatos que pueden tener dentro de ese elemento pueden tener identificadores alternativos. Obviamente, pues le puedo poner un título, ¿vale? Puedo poner incluso varios títulos. Y puedo especificar el idioma, esto va a ser un ISO también, ¿vale? El language. ¿Qué puedo especificar? Pues información muy importante, como quién ha creado ese juego de datos, ese catálogo, ¿vale? De tal forma que puedo representar de una a n veces, ¿vale? Puedo decir, bueno, pues puedo poner, esto es una forma rara además de representar, yo no sé por qué lo ponen así, pero puedo decir, pues en una iteración, cuál es la organización, luego puedo poner cuál es el nombre de esa persona, y aquí voy a poder poner el nombre y el apellido, ¿vale? Y luego la posición que tiene esa persona dentro de esa organización. ¿Se entiende? Vale, bueno, pues rápido. Puedo poner información sobre quién lo ha creado, cuál es el proveedor del proveedor de datos, si hay personas relacionadas. Todos estos elementos tienen la misma estructura del creador, ¿vale? O sea que tienen todos esta misma estructura, ¿vale? Esta misma estructura que veíamos aquí, de la dirección, el teléfono, el mail, una URL. Estos son personas asociadas que están... Las personas que están asociadas con la creación, con ese conjunto de datos. ¿Ahí no utilizáis otros esquemas estándares? Sí, aquí estamos utilizando el de ML. Sí, pero me refiero para... Vale, la fecha de publicación, el idioma, un astra sobre
juego de datos, un conjunto de keyword set y luego un cajón de desastre, por decirlo de alguna forma, de división de info. Y lo que especifica, si corrígeme Paco si me equivoco, es el idioma en el que está puesta la metainformación. Luego, para cada juego, para cada taxon, tú puedes especificar también si ese taxon va en un idioma o en otro. O sea, cada ficha puedes especificar que vaya en diferentes idiomas. Pero la metainformación tiene también su campo de idioma, donde le dices esa metainformación va a ese idioma, porque no lo veis, o ya veréis que en el GitHub esta información está incluida, ¿vale? Bueno, y luego unas referencias. Bien, luego, para el elemento madre, por decirlo de alguna forma, el taxon record, información de la ficha. Vamos a tener dos elementos obligatorios, que son base elements y record metadata. Luego tenemos nomenclatura y clasificación, ¿vale? Sobre el taxon, descripciones taxonómicas, información sobre la historia natural, información referente a la invasividad de la especie, información sobre el hábitat y la distribución, ¿vale? O sea, estamos viendo todo lo que nuestra ficha de nuestra especie puede contener, el conjunto de datos que puede contener nuestra ficha. ¿Qué información podemos representar a través de Plinian Core en una ficha? ¿Vale? Y así nos hacemos una idea global. Luego, Demography and Threat, y luego Usage Management and Conservation, ¿vale? También podemos incluir para ese taxon las personas que están asociadas a esa ficha en concreto. Podemos incluir referencias, ¿vale? Y por último, podemos incluir información adicional de esa ficha en particular, ¿vale? Como veis, yo puedo tener de una a infinita, o sea, defino una, luego otra, luego otra, luego otra, todos los coches, ¿vale? Cada coche con sus reglas correspondientes. Vale, esa es la visión global. Todo lo que yo puedo representar en una ficha. Los elementos básicos va a ser un identificador para el taxon, ¿vale? Un identificador para el taxon concept, un global unique identifier, ¿vale? Y un abstract, ¿vale? El global unique identifier para la ficha. Para la ficha, sí, sí. Estamos dentro del taxon record. Estamos dentro del taxon record. Vale. Perdón, taxon, el identificador del taxon que viene siendo ahí. ¿El taxon concept ID o este? Eso. Este es como un identificador dentro de la base de datos. ¿Vale? De la tuya. Es decir, Correcto, eso es. Vamos, nadie va. Sí, sí, nadie. El numerito de Eso es. Vale, y luego tendremos el abstract. Vale. Dentro del record metadata, lo que decía antes David, vamos a poder definir un idioma, ¿vale? Con el ISO 639. Luego, se puede definir también a quién va dirigido, ¿vale? Y lo podemos representar de dos formas, o de forma estructurada, o sea, y esto va a tener un vocabulario controlado, o sea, es como una restricción, y está definido como una restricción de ese vocabulario controlado, tal cual, de elementos que voy a poder definir dentro de esas audiencias, o de forma no estructurada, o una u otra, ¿vale? Como representación. ¿A quién va dirigida esa ficha? Y luego, importante, la versión. Todas mis fichas van a tener que tener una versión. La versión actual de mi ficha, ¿vale? Con un elemento obligatorio, que es el date issued, ¿vale? Que es la fecha de publicación, o sea, de esa versión en concreto. Y luego vamos a poder tener como elementos opcionales el major, el minor, un modifier y un preferred flag, ¿vale? Luego voy a poder tener una revisión, porque se puedan hacer diferentes revisiones de mi ficha, ¿vale? En función de la orientación que le queramos dar a ese portal. Entonces, para las revisiones, pues va a ser las personas que hayan hecho esas revisiones, esas personas asociadas a esas revisiones, la fecha de publicación de la revisión en concreto. Luego, si utilizo este elemento, ¿vale? Tengo que tener de forma obligatoria un path date. Eso a nivel ya técnico, o sea, a nivel de hacer mi software. Y a nivel práctico, obviamente, mi XML, si tiene una revisión, va a tener que tener un path date. Bien. Vale, entonces, las revisiones y por último, la fecha de creación
de esa revisión. Bien, este lo voy a minimizar para aprovechar al máximo la mini pantalla que tenemos. Ahora tenemos información sobre nomenclatura y clasificación. ¿Vale? Entonces, dentro de nomenclatura y clasificación hemos visto los elementos básicos, los elementos del record metadata, o sea, versión, revisión, etcétera. Y ahora, nomenclatura y clasificación. De mi ficha, en mi ficha yo puedo representar dentro de nomenclatura y clasificación mi nombre científico, ¿vale? El conjunto de los sinónimos, el conjunto de los nombres comunes, mi jerarquía taxonómica, una serie de datos misceláneos. Y luego, si os fijáis, y esto va a ser siempre para todos los elementos, tengo y de estos elementos a nivel global, a nivel genérico y a nivel más específico, ¿vale? Voy a tener siempre la posibilidad, me da la flexibilidad el estándar de representar la información. Esto es muy raro, pero puede ser el caso que haya alguien que tenga la información de nomenclatura y clasificación, que tiene poco sentido, dentro de un bloque de texto y diga, pues venga, todo ahí dentro. Bueno, pues el esquema permite, como es un modelo abstracto, como es un modelo conceptual, lo que se hace es se conceptualiza pues la idea de cómo podría ir esa información, obviamente dentro del perfil de aplicación de cada uno, ¿vale? De la idea, del uso que va a hacer final. Nadie va a utilizar este elemento ni esta representación porque tiene muchas desventajas, ¿vale? Bien, entonces, en concreto, dentro de nomenclatura y clasificación, ¿qué tenemos? El nombre científico. ¿Vale? Aquí está el nombre científico con, de forma opcional, unos datos auxiliares si queremos incorporarlos, luego lo desplegaré al final, ¿vale? Y luego aquí hemos reutilizado el esquema de TCS, donde define de forma muy buena, yo creo, y los que seáis biólogos lo sabréis mejor, ¿vale? La forma de definir un nombre científico con el nombre, con el autor, con los códigos nomenclaturales, todo esto que comentaba ayer Paco, de los tipos, etcétera. ¿Vale? Todo eso está en esta estructura. El único elemento que es obligatorio es este elemento simple donde se define el nombre científico. Tal cual, el nombre científico de esa ficha, de esa especie. ¿Vale? Es el único elemento obligatorio. Y luego, bueno, pues tenemos el rango, el canonical name, canonical authorship, donde ha sido publicado, el año, tipificación, etcétera. Lo veis, ¿vale? No voy a entrar a profundizar esto. Bien, en cuanto a los sinónimos, pues bueno, los sinónimos de esa ficha de la especie, ¿vale? Entonces, los voy a poder representar de forma estructurada, ¿vale? O sea, cada uno de mis sinónimos, una secuencia de cada uno de mis sinónimos, ¿vale? Que los vais a ver aquí, es de 1 infinito. Puedo tener múltiples sinónimos con el nombre de mi sinónimo, el estatus de mi sinónimo con su vocabulario controlado, ¿vale? Esto ya lo veréis que está, estos vocabularios controlados, algunos están puestos, los que nosotros, bueno, recomendamos, pero que no son obligatorios, están puestos en el GitHub, y algunos están especificados también dentro del propio esquema, pero esto se ve a nivel de código, ¿vale? A nivel del código del XSD. Estos son los sinónimos que son como aceptados, ¿no? El vocabulario controlado es aceptado, etcétera. Bien, y este synonym name hace uso otra vez de TCS, ¿vale? De toda la estructura del nombre científico. Y luego tengo la posibilidad de representar el conjunto de sinónimos como un bloque de texto. O sea, pues imaginaros, para que veáis un caso claro, yo puedo tener los sinónimos en un bloque de texto separados por puntos y comas, o por un guión, por un delimitador, ¿vale? Pues igual, lo podría tener así. Y como decía antes, el esquema Plain and Core permite tanto una representación como otra representación, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene? Es lo que decía antes de la granularidad, ¿vale? Vamos a mayor nivel de detalle, incluso puedo buscar por el estatus. Puedo hacer un motor de búsqueda, ¿vale? Donde me busque todas las fichas de especies donde los sinónimos sean aceptados. Me lo buscas aquí. Aquí, de esta forma, pues lo tendría que poner de una forma pues lo mismo, tengo todo ese texto indexado y tengo alguna forma de poner el formato del sinónimo, un guión y el estatus, punto y coma. ¿Vale? Es bastante arcaico y luego para la hora de manejar eso a nivel de la aplicación, en fin. Bien,
¿Vale? Pues lo mismo, para que se quede bien en la cabeza, que vamos a tener siempre esta dualidad, esa posibilidad, ¿vale? De representación. Y seguramente todo el mundo vaya a tirar en muchos casos para la atomizada, para la estructurada, pero para otros no tiene por qué. Vale, sinónimos. Nombres comunes, lo mismo, ¿vale? Estructurado, atomizado, no estructurado, con la información adicional, referencias, citaciones, una imagen, en el caso de que estemos en una distribución, por ejemplo, ¿vale? Nombres comunes, ¿qué vamos a poder incluir dentro de un nombre común de forma estructurada? Forma no estructurada, simplemente la comentaré, pero ya sabéis, bloque de texto. De forma no estructurada, ¿qué me permite Plinian Core a la hora de definir un nombre común? El nombre, como es común, ya no tiene esa estructura del scientific name, ¿vale? El idioma, fijaros que es de 1 a infinito, puede tener múltiples nombres comunes, ¿vale? En función de dónde sean, o sea, dónde está usado. Y luego tenemos dónde está usado. Este elemento, como veíamos antes, es un elemento complejo, ¿vale? Del tipo distribución, ¿vale? Que lo veremos más adelante y donde, bueno, pues lo que estoy definiendo es la zona de uso, la distribución en la cual ese nombre común está siendo usado, ¿vale? Y luego, ¿por quién se usa ese nombre? ¿Vale? En el useByte, que es un texto, ¿vale? Esto es donde no se especifica, normalmente esto igual va dentro del textito. Dentro de la visualización del texto se especifica si ese elemento es un string, es decir, es una cadena de caracteres, o si es del tipo fecha, como veíamos antes de created o de pubdate, etcétera. Se especifica dentro de ese... o sea, no se visualiza aquí, quiero decir, ¿vale? Pero cuando yo haga el coche, cuando yo haga esa ficha, si eso es si fuera una fecha, si fuera un pubdate y fuera una fecha y no meto una fecha con el formato de fecha que está definida dentro del estándar, ¿vale? De XML, y no meto una fecha en su formato correspondiente, me saldría un error, ¿vale? Bien. Nombres comunes, sinónimos, nombres comunes. El nombre científico y luego, ¿qué puedo meter? La jerarquía, la información de la jerarquía taxonómica. Obviamente, cada ficha de especie va a tener que tener su información jerárquica, que puede ser de 0 o a infinito, ¿vale? Como veíamos el caso de All, creo, que comentaba antes Mariate, tienen varias jerarquías taxonómicas, ¿vale? Puede ser que diga, pues mira, yo solo manejo una jerarquía taxonómica, no me quiero meter en más líos, una jerarquía taxonómica, ¿vale? Dentro de cada jerarquía taxonómica, aquí a lo mejor me vas a tener que echar una mano, Paco, pero lo voy a intentar. A ver, primero la jerarquía taxonómica tal cual como vosotros la conocéis, sin más. Puedo representar las jerarquías taxonómicas en Plinian Core de 3 formas, ¿vale? Lo que sería de una forma plana, ¿vale? Es decir, la jerarquía en sí, con su reino, ¿vale? Con todos los niveles de la jerarquía. Luego, una jerarquía taxonómica donde estoy haciendo referencia al parent taxon, ¿no? Al padre, de tal forma que puedo saber la jerarquía taxonómica de la ficha de la especie de la que estoy hablando, ¿vale? Y la tercera forma de representar la jerarquía taxonómica es a través del higher classification, ¿era? A través del higher classification, que es el elemento que tengo aquí abajo, que es una lista, pone concatenada y separada de nombres taxonómicos, ¿vale? Más o menos. Bueno, es un cuanto información de la taxonomía jerárquica. Luego, otra cosa a puntualizar es que, a ver si me acuerdo de esto, es que la jerarquía, como tengo varias, ¿vale? Como puedo tener varias jerarquías, podemos especificar cuál es la recomendada, ¿vale? De todas ellas, cuál es la que recomiendo, por ejemplo, para visualizarla, ¿vale? Y luego, en Classification, lo que especificamos es el tipo de jerarquía, el tipo de representación jerárquica que estoy utilizando. Si es la recursiva, si es la plana, si es a través del Higher Classification. Vale. Y luego tenemos los de datos misceláneos, que es un campo que siempre me ha gustado, que es esto del folclore, ¿no? ¿Esto no es lo del folclore? No. No. Este es el cajón desastre que está en todas partes, ¿no? No.
No. Los misceláneos not attached to the taxon information. Pronunciation, etymology. Correcto. Sí, ¿no? Vale. Etimologías, pronunciaciones, etc. Ahora sí que he acertado. Es que es mucho y para alguien que es informático esto es demasiado. Bien, luego tenemos la descripción taxonómica. ¿Vale? Dentro de la descripción taxonómica, ¿qué vamos a tener? Una descripción breve, una descripción completa, que sería la descripción científica, ¿vale? La descripción científica que se podría representar como ese bloque de texto, el Full Description of Structure, o atomizada, ¿vale? Y aquí es donde tenemos ese conjunto de medidas. ¿Vale? Este es lo que era Measurement Artifact, es el primer elemento que nos encontramos que se puede definir como un conjunto de medidas o hechos, ¿vale? Que puede ser de 0 a infinito y que aquí puedes ver la estructura. Todos estos elementos es una clase que proviene de Darwin Core, ¿vale? Y que permite definir las medidas o los hechos de esta forma, con un identificador, con un tipo, como decía Carles, con un valor, con una precisión, la unidad, por quién ha sido determinado, la fecha, el método y un resumen, ¿vale? Pero una cosa, si das la posibilidad de que sea introducida como un bloque de texto, esto no veo que favorezca mucho la homogeneidad de las descripciones, porque yo puedo dar más detalle, más nivel de detalle a una descripción taxonómica o menos. Por ejemplo, puedo decir, en la familia de las compuestas tienen las lígulas de tal color, o sí. no puedo decir, o puedo, sin embargo, no especificar esto en una descripción. Ya, pero si tú... Si yo lo pongo como, si yo doy la opción de que se introduzca como un bloque, igual uno lo hace en una... Pues no des la opción, O sea, ese es el modelo abstracto, o sea, es el modelo conceptual, que de forma conceptual te describe cómo Plinian Core permite representar la información. En este caso, la información, el full description, la descripción científica. Y tú dices, vale, me parece perfecto, este modelo abstracto veo que me permite todas las posibilidades de representación. Pero por lo que tú dices, es que esto no tiene sentido. Yo no quiero permitir a la gente que me ponga la información de una manera u otra. Solo quiero que me ponga la información de forma estructurada y de forma precisa. Pues ya, te vas a la forma precisa y a de la otra forma tú a tus usuarios no se lo vas a permitir. ¿Vale? Esto es lo que veremos luego de los perfiles de aplicación. ¿Vale? El modelo abstracto es el modelo genérico, el que te permite todas las reglas. Yéndome al caso de los coches. Es como si yo digo, vale, todos los coches se hacen de una forma. ¿Vale? Y entonces yo tengo el modelo abstracto de la definición de los coches. ¿Qué tienen todos los coches? Vamos a poner, tienen 4 ruedas. ¿Vale? Tienen 4 ruedas. Los coches, los utilitarios, los de andar por casa. Tienen 4 ruedas. Eso es una regla básica. O sea, esas reglas básicas de la construcción de un coche que tiene que tener un motor, ¿vale? Esos son el modelo abstracto. El perfil de aplicaciones, Mercedes. Pues Mercedes coge ese modelo abstracto, esas reglas genéricas y dice, vale, pues yo los motores los hago con tal calidad y no sé qué, y las puertas los hago con tal material, etcétera. ¿Vale? Opel dice, pues mira, sí, mis coches también tienen 4 ruedas y tienen ventanas y demás, pero yo tengo este tipo de insignia y tengo una bolita detrás para... ¿Me explico lo que te quiero decir? Tú en tu caso, pues estás viendo que tú no quieres representar la información, la descripción científica de forma no estructurada como un bloque de texto, porque quieres que tus usuarios lo especifiquen bien. Pues tú eres Mercedes y dices, no, yo voy aquí a granel, yo quiero que me lo pongas perfecto, ¿vale? Con medidas y hechos, tal forma que a nivel de interfaz, a nivel de aplicación, cuando la persona vaya a tu formulario, tú se lo presentarás como medidas y él verá medidas en su catálogo, por decirlo, verá medidas y meterá las medidas, y lo otro no lo meterá. ¿Vale? Hay otra gente que puede decir, no, yo solo quiero un bloque estructurado y en su interfaz, en su formulario, vendrá un bloque de texto y la persona vomitará ahí todo el texto y lo salvará. ¿Ves la diferencia? Vale. Entonces esa es la estructura de medidas y hechos, ¿vale? Que la vamos a ver muy a menudo en otros elementos.
Vale, luego tenemos identification keys dentro de nomenclatura y clasificación, que son las claves dicotómicas o no. Correcto, esto que me acuerdo de la discusión esta. Vale. Fuera este elemento. Luego, historia natural. Dentro de historia natural, ¿qué podemos representar? Voy a mostrar uno a uno, pero veis, siempre es la misma forma de representación. Siempre es la misma forma de representación. Atomizada, no atomizada. ¿Vale? Forma de vida, con un vocabulario controlado y es un conjunto de medidas. ¿Vale? La forma de vida. El ciclo de vida, igual. Atomizado, no atomizado, puede ser iterativo, ¿vale? Varios ciclos de vida y un conjunto de medidas, ¿vale? Hablamos de historia natural. Reproducción, lo mismo. La reproducción de esa especie. Estructurado, no estructurado, puedo tener múltiples reproducciones. ¿Por qué? Porque van a ser medidas, ¿vale? Tengo múltiples medidas. Los ciclos anuales. Bueno, estructurado o no estructurado, puedo representar múltiples ciclos anuales y aquí ya sí que particularizo, porque no son medidas, ¿vale? Entonces, defino el evento, que va a tener un vocabulario controlado, la fecha de inicio del intervalo, la fecha de fin y luego un ciclo, un dato auxiliar, ¿vale? O sea, esa es la forma que puedo representar los ciclos anuales de manera estructurada en Plinian Core, o poner un bloque de texto. La alimentación, estructurado o no estructurado, diferentes formas de alimentación, o sea, diferentes iteraciones. Y aquí puedo representar el tipo, primary date source, ¿vale? Y luego trophic, donde voy a poder definir la estrategia, ¿vale? La estrategia, que va a tener un vocabulario controlado, y el remarks de esa estrategia, ¿vale? Son notas acerca de la estrategia específica de alimentación. La dispersión, atomizada o no atomizada, ¿vale? Atomizada solo, no es iterativa, ¿vale? Tengo el propósito de cero infinito, que es una medida, el tipo, Zocori, Anemocori, etcétera, ¿vale? La estructura dispersora, ¿vale? Si es una semilla, un fruto. La distancia, que obviamente será una medida. Y luego información adicional, ¿vale? Recordar, la licencia, o sea, todo esto es información adicional. Cada elemento tiene una auxiliary data para que nosotros podamos representar de esa estructura o de ese measurement of fact, pues quién lo ha rellenado, de dónde he sacado esa información, si tengo una imagen. Ese es nuestro auxiliary data, ¿vale? Para eso nos vale ese elemento. El comportamiento, ¿estructurado o no estructurado? Estructurado. Medida. ¿Vale? Las interacciones de la especie. Igual, puedo tener múltiples interacciones. Y aquí utilizamos un elemento de Darwin Core que se llama Resource Relationship. Entonces tengo interacción entre especies y el tipo de interacciones, de cero infinito con un vocabulario controlado, ¿vale? Y en interacción entre especies lo que utilizamos es este elemento de Darwin Core que me permite definir el identificador, ¿vale? De esa relación, el identificador de el recurso con el cual está relacionado, la relación que hay entre los recursos, la fecha en la que se ha establecido esa relación, de acuerdo a qué, y una descripción, un remarks. Luego, como hablaba antes con Noemi, los datos moleculares. Bueno, pues esto es una cosa que nosotros dentro de nuestro estándar tampoco quisimos crear ahí una ontología, porque no es el sentido de Plinian Core, ¿vale? Entonces, los datos moleculares son un conjunto de medidas. Vale, datos moleculares. Luego, información sobre la migración, estructurada, no estructurada, múltiples migraciones, las causas, múltiples causas de migración, los patterns, los routes, seasons,
¿vale? Con sus vocabularios controlados. Bien. Esto, bueno, pues los que sois biólogos ya sabéis, los que sois técnicos, simplemente representar esos campos, ¿vale? En el software que se vaya a desarrollar, en el caso de que vayamos a seleccionar ese elemento estructurado. Vale, luego tenemos la importancia ecológica, estructurada, no estructurada. Esto tenemos también igual medidas, ¿vale? Para representar la importancia ecológica. Esto es el campo de los trades. Correcto, sí, todo esto son trades, sí. Y luego mis details. Y por último, environmental envelope, ¿vale? Con también pues medidas, ¿vale? Correcto, bien. Vale. Entonces, 3 minutos para el resto. Vale. Luego tenemos información de invasividad, ¿vale? Información de invasividad, y aquí estamos utilizando el esquema de GSIN. GSIN, que son las siglas del Global Invasiveness Working Group o whatever. Vale, bueno, y aquí tenéis todos los elementos, todos los campos que contiene invasiveness, que permiten representar información sobre invasividad, más unos elementos que incluimos nosotros, no sé, creo que esto fue por lo de Flora Mundial, lo de World Flora Online. No, yo creo que esto fue algunos discutiendo con ellos mismos. Que es la forma de qué impacto, el vector, la ruta y el target del impacto. O sea, aquí está apuntando, y el mecanismo, ¿vale? De impacto. Podemos representar también de la ficha de la especie los hábitats, ¿vale? Y me voy ya a la forma estructurada. Podemos tener diferentes hábitats, ¿vale? Como medidas, como un conjunto, como una iteración, una secuencia de medidas. Podemos representar la distribución. De la distribución puedo representar el ámbito con el tipo del mismo, o un temporal coverage con un rango de fechas o una fecha en particular, ¿vale? Y luego, aparte del ámbito y del temporal coverage, puedo representar la distribución en sí, como veíamos antes el ejemplo que yo había puesto, ¿vale? Que es, bueno, pues el conjunto de entidades geográficas, si lo quiero representar así con el catálogo correspondiente, o si lo quiero representar de forma de el país, la provincia, municipal, de tal forma que en el motor de búsqueda yo pueda seleccionar también. Esto es lo que me permitiría decir, búscame toda la ficha de especies cuya distribución esté en, yo que sé, en Bogotá, ¿vale? Pues esto es lo que me permitiría. Y luego, en cuanto a endemic, atomizado, puedo representar, ¿qué era endemismo? Endemicidad A y N, ¿vale? En A de 0 a infinito, y en N, pues nada, solo es un elemento opcional.